Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Un especial saludo al doctor Ricardo Córdoba por la invitación y la posibilidad de hacer la presentación de este estudio. En honor al tiempo, que es bastante breve para la presentación, vamos a entrar rápidamente en materia. Si me ayudan con la presentación, por favor. ¿La tienen ustedes allá? Sí, creo que en unos momentos le estarán. Ahí está ya. Ahí está. Bueno, este estudio, como se mencionaba hace un momento, tiene una historia bastante larga, pues se remonta a los estudios de costo del hambre que hicimos en América Latina y que luego hemos aplicado también en África, y desarrollamos para México, Ecuador y Chile una metodología que nos permitía ampliar esto al sobrepeso y a la obesidad, y por eso ambos juntos denominamos doble carga de la malnutrición. Avancemos, por favor. Voy a presentar muy brevemente la metodología siguiente. Cuando hablamos de impactos sociales y impactos económicos, es importante tener en cuenta que el modelo que desarrollamos nos permite primero medir los impactos sociales en el ámbito de la salud, la educación, en el área laboral, etcétera. Y cada uno de estos impactos sociales, ya sea asociados a la desnutrición o bien al sobrepeso y a la obesidad, luego se traducen en impactos económicos. En esta lámina, que, bueno, luego toda la presentación va a estar disponible para que ustedes puedan revisarla con más calma. Lo que hacemos básicamente es medir los efectos que tiene la desnutrición en morbilidad y mortalidad, en rendimiento escolar, y estos se van a traducir en costos del sistema de salud y para las familias. Para el sistema de educación también observaremos algunos costos, y especialmente, como vamos a ver luego con algunos de los resultados que les voy a presentar, observamos una importante pérdida de capacidad productiva. Por el lado del sobrepeso y la obesidad, también observamos una mayor morbilidad y mortalidad. En el caso de educación todavía no hay evidencia concluyente, por lo tanto no está siendo medido. Sí se observa un mayor ausentismo y presentismo en el ámbito laboral, básicamente en relación con las enfermedades no transmisibles, y si bien se sabe que también hay efectos en el ámbito del medio ambiente por un mayor consumo energético, aún no hay datos para que esto pueda ser aplicado en América Latina, cosa que ya está siendo sí, analizado en Europa, por ejemplo. Eh, También veremos que aquí, en el caso de sobrepeso y obesidad, hay unos incrementos importantes en los costos para el sistema de salud y para las familias, y también una pérdida importante en la capacidad productiva del país. Siguiente. Dimensiones de análisis. Vamos a ver que los datos que presentaremos corresponden a una dimensión incidental, vale decir, los resultados que podemos medir para el año de análisis, que está representado por una X en la parte de abajo de cada una de las gráficas. El año de análisis para el caso de El Salvador es el 2017, que es el mejor año para el cual disponíamos de la mayor cantidad de información que nos permitía aplicar el modelo. Eh, lo que presentan en el caso de desnutrición, del gráfico de la izquierda, lo que presentan las barras corresponde a los efectos en salud, la parte de más abajo, la naranja, los efectos sobre educación, básicamente el rendimiento escolar, y luego los efectos sobre la productividad. Como ustedes ven, las edades con las cuales trabajamos van de 0 hasta 64 años de edad, y por otro lado, consideramos 64 años de análisis de manera de poder cubrir el periodo productivo completo para una cohorte de análisis. Es muy importante acá mencionar que trabajamos
con una cohorte de población, es decir, en el caso de la desnutrición tomamos a los chicos en el año de análisis, los chicos que tienen entre 0 y 4 años, menos de 5, ¿verdad? Y vamos haciendo la proyección de esta cohorte hacia el futuro, que es lo que está representado con esta columna inclinada que llamamos la dimensión prospectiva. La dimensión incidental en el caso de la desnutrición, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, lo que nos va a mostrar son los efectos de una historia de desnutrición, ¿no? Es decir, no es solo lo que está ocurriendo en el día de hoy, sino que también lo que estamos observando en el día de hoy como consecuencia de que la población actualmente viva en el país estuvo expuesta, algunos sí, otros no, pero estuvo expuesta eventualmente en algún momento de su infancia a la desnutrición. Por el lado del sobrepeso y la obesidad, como ustedes pueden ver, la gráfica es bastante distinta y trabajamos con la población a partir de los 20 años de edad. Esto por una cuestión que tiene que ver con la disponibilidad de los riesgos relativos para poder hacer este análisis. Y también vemos acá una diagonal que representa, y esto, insisto, es muy importante tenerlo en cuenta, representa la disminución del tamaño de la cohorte que está siendo analizada. Esto va a quedar más claro en algunas gráficas que voy a mostrar más adelante. Por ahora lo importante es tener en cuenta que trabajamos entonces para sobrepeso y obesidad a partir de los 20 años de edad. Siguiente. Algunos criterios metodológicos, no me voy a detener en todo esto, solo mencionar que estas son estimaciones a nivel nacional, acá no hay desagregaciones territoriales, es un enfoque conservador en el sentido de que cada una de las decisiones metodológicas que se tomaron en su momento eran aquellas que nos permitían reducir el valor final de las estimaciones, de manera de estar seguros de que no estábamos perdón, cometiendo sobreestimaciones. Por lo tanto, los datos que vamos a ver más adelante son los mínimos encontrados, de ahí para arriba podría haber bastante más. Trabajamos con indicadores antropométricos, por lo tanto no incluimos el déficit de micronutrientes en este análisis, especialmente obvio para el caso de la desnutrición. De hecho, hay una interacción entre micronutrientes y bajo peso o baja talla que todavía no está clara cómo esta interacción puede ser controlada en este tipo de análisis para no doble cuantificar los resultados. Trabajamos preferentemente con datos secundarios, es decir, no invertimos muchos recursos en la recolección de datos primarios. En el caso de las estimaciones prospectivas, es decir, cuando analizamos los efectos a mediano y largo plazo, mantenemos constante la epidemiología del año de análisis, es decir, no desarrollamos, digamos, no hacemos estimaciones de variaciones epidemiológicas en el tiempo. Un análisis de cohorte, como ya mencionaba. Cuando presente los costos futuros, vamos a ver que estos están descontados al 3%, que es lo habitual en los análisis económicos en el sector salud, y en el informe del país al cual ustedes podrían eventualmente tener acceso también, se presentan allí los datos estimados con una tasa de descuento del 6%, que es la tasa mínima que se utiliza en América Latina para evaluación social de proyectos. Solo consideramos los costos acá, no hay un análisis de costo-beneficio, en ningún caso ha sido esa nuestra intención desde un comienzo. Trabajamos con un equipo nacional en cada uno de los países en los cuales este estudio ha sido realizado. Se ejecuta con un comité asesor nacional que nos ayuda a la implementación del estudio, y en el caso de El Salvador y otros países de Centroamérica, además, una participación muy importante del Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá, el INCAP. Y toda esta metodología y resultados preliminares fueron discutidos por un comité técnico asesor internacional bastante extenso. La siguiente, por favor.
Las principales fuentes de datos que hemos utilizado son las encuestas nacionales de salud, las encuestas nacionales de hogares. Del Ministerio de Salud obtenemos la epidemiología, los protocolos y los costos que están asociados a esos protocolos. Lo mismo con respecto al Ministerio de Educación, que nos proporciona todas sus estadísticas y los costos. Del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas extraemos las cifras de mortalidad, las expectativas sobre vida y en general todo lo que tiene que ver con el análisis demográfico que está incorporado en este análisis, y de la propia CEPAL trabajamos con nuestras bases de datos, especialmente en lo que se refiere a información de tipo económica para cada uno de los países participantes. Siguiente. Resultados principales, avanzamos, por favor. Bueno, primero, para tener en cuenta un poco el contexto demográfico del país, aquí vale la pena destacar, como ustedes pueden apreciar, la línea gris va en aumento. Esta representa la población de 65 y más años de edad. Como ven, a la fecha de hoy, más o menos, esta curva se está cruzando ya con la de la población menor de 5 años de edad. Es decir, hoy día, en términos relativos, la población de niños con la población de adultos mayores está más o menos igualada. Y por otro lado, lo que observamos es que todavía sigue creciendo, eso como un buen dato para El Salvador en estos momentos, sigue creciendo todavía un poco la curva de la población que está en edad de trabajar, a pesar de que ya en los próximos años va a empezar a detenerse ese crecimiento y disminuirá gradualmente en unos 30, 40 años más. Pero eso es un dato importante a tener en cuenta para la implementación de muchas de las políticas públicas del país. Siguiente. Respecto al contexto nutricional, la desnutrición, tanto global como la crónica, ha venido disminuyendo de manera importante en el país, alcanzando 13,6% la desnutrición crónica y 5% de prevalencia de la desnutrición global. Y en el caso del sobrepeso y la obesidad, un dato de 2015, es el último dato disponible para el país a la fecha de realizar el estudio, y observamos ahí una tasa de sobrepeso de 37,4% y de obesidad de 27,2%, es decir, estamos hablando del orden de 2/3 de la población aproximadamente, que es una cifra bastante parecida en toda la región de América Latina, si no es un caso excepcional el de El Salvador. Siguiente. Impactos en salud en el año de análisis, es decir, lo que llamábamos hace un rato atrás el análisis incidental, la carga de enfermedad que está asociada a la malnutrición en el año 2017. Para el caso de los menores de 5 años, se muestra ahí los casos que están asociados a la desnutrición, ¿no? Bajo peso al nacer, enfermedad diarreica aguda, infección respiratoria aguda y desnutrición aguda, que son los casos que están contabilizados para efectos de análisis. Y para los mayores de 20 y más años, los casos que están asociados a sobrepeso y a obesidad. En este caso, las dos enfermedades no transmisibles que fueron consideradas son las dos, de hecho, las más relevantes para el modelo, la diabetes y la hipertensión, y podemos ver ahí, ustedes pueden apreciar las cifras. Esto no es el total de diabéticos ni hipertensos que hay en el país, son aquellos que están asociados al sobrepeso y la obesidad. El modelo permite hacer análisis para otras 12 enfermedades, en particular varios cánceres que aquí no están incorporados por falta de información epidemiológica. Siguiente. En el caso de los costos, ¿cómo se distribuyen estos costos para cada una de estas enfermedades analizadas? Eso es lo que vemos en esta tabla para el 2017. Todo esto está expresado en millones de dólares.
bajo peso al nacer es la que más pesa en el caso de la desnutrición, con 8,3 millones de dólares, y en el caso de del sobrepeso y la obesidad, vemos que esas cifras son bastante más altas, más de 200 millones en el caso de la diabetes y 380 millones en el caso de la hipertensión. En total estamos acercándonos a los 600 millones de dólares en el año 2017 para este conjunto de enfermedades que han sido asociadas a malnutrición. Siguiente. En el caso de los impactos futuros asociados a la desnutrición, vemos obviamente que aquí hay una disminución en el número de casos que muestra la tabla del lado izquierdo. Esto es perfectamente comprensible, puesto de que la cohorte que analizamos en 2017 empieza con el tiempo, ¿verdad?, a disminuir en tamaño. Recordemos, y esto voy a insistir varias veces en ello, ¿verdad? Estamos haciendo un análisis de cohorte, por lo tanto no estamos incorporando nuevos nacidos, por eso, por ejemplo, ya no hay casos con bajo peso al nacer. Y en este periodo de efectos en salud que va del 2018 al 2021, ahí se nos agota el 2021 ya esta cohorte, el valor presente para ese periodo es de 1,5 millones de dólares, los costos para el sistema público de salud. Y en el caso del sobrepeso y la obesidad, la gráfica de la derecha nos muestra cómo evolucionaría, digamos, de acuerdo con el modelo, la carga de enfermedad, alcanzando un pico en el caso de la hipertensión de 1 millón de casos asociados con nutrición, por ahí por el año, en fin, unos 20 años más, una cosa así, 22 años más, y un poquito más tardíamente los 375.000 casos para la diabetes. Este periodo de análisis es mucho más largo, puesto que estamos hablando de una población que comienza a los 20 años, pero que se extiende hasta los 80. Por lo tanto, llegamos hasta el año 2081 en esta proyección, y en todo ese periodo el valor presente es casi de 20.000 millones de dólares, lo que en términos anualizados, esto no es cuestión de dividir, simplemente que hay un análisis financiero también de por medio, nos da del orden de los 700 millones por año. La curva aquí, lo mismo que ya mencioné, la curva presenta un descenso, y esto nuevamente es producto de que estamos haciendo un análisis de cohorte. La cohorte va disminuyendo de tamaño con el tiempo y no incorporamos nuevos nacidos. Si incorporáramos nuevos nacidos, obviamente esta curva seguiría creciendo hacia el futuro en vez de, como se muestra acá, disminuir. La siguiente, por favor. En el caso de la educación, que solo lo analizamos en relación con la desnutrición, para el año 2007 hacemos primero una estimación de las repitencias que podemos estimar en relación a la desnutrición, y lo que hemos observado que más o menos del orden del 21% de repitencia, de todas las repitencias ocurridas en el año 2017, están asociadas a la desnutrición, y esto representa unos 8,7 millones de dólares para el sistema público como consecuencia de estas repitencias. No solo la desnutrición genera, digamos, no solo tiene impactos escolares en términos de repitencia, sino que también en términos de deserción, y esta deserción la medimos y llamamos en la tabla o en la gráfica que está a la derecha abajo, como logros educacionales, ¿verdad? Y lo que allí podemos observar es que, y hago una comparación rápida, en el caso de la población desnutrida, el 41% de ella no completó la primaria, cuestión que solo ocurre para el 10% de la población no desnutrida. En el otro extremo, la población desnutrida completa la educación secundaria solo en un 11%, mientras que la población no desnutrida lo hace en torno al 35%. Esto es lo que tendrá después efectos importantes sobre la productividad. Siguiente, por favor.
Aquí vemos entonces precisamente los efectos que tiene o los impactos que tiene en la pérdida de productividad potencial del país. En el caso del análisis incidental, o sea, para el 2017, ahí observamos un costo total de 1.680 millones para el caso de asociado a la desnutrición y del orden de los 50 millones asociados al sobrepeso y la obesidad. En el caso del análisis prospectivo, con un valor presente descontado al 3%, como les mencionaba hace un rato atrás, la desnutrición genera una pérdida de productividad potencial en torno a los 441 millones y el sobrepeso y la obesidad un total del orden de los 2.100, poco más de 2.100 millones para todo el periodo. Recordemos que estamos hablando acá de un valor presente, es decir, estos son todos los flujos futuros de pérdida de productividad traídos al año 2017. Siguiente, por favor. En esta lámina presentamos ahora absolutamente todos los costos públicos y privados. En las láminas anteriores yo les mostraba los costos para el sistema público de salud y los costos para el sistema público de educación. No estaban incorporados los costos para las familias, cosa que sí están incorporados acá. Como síntesis podemos ver que para el año 2017 el análisis incidental lo que nos arroja es un costo de doble carga de casi 2.600 millones, que representan del orden del 10,3% del PIB del país en ese año, en el 2017. La proyección realizada con el análisis prospectivo, la doble carga nos da un total de 29.700 millones, que anualizando con esos criterios que ya les comentaba, es del orden del 4,2% del PIB. Obviamente acá lo que podemos ver es que el peso de la desnutrición es más fuerte en el análisis incidental, puesto que estamos incorporando una historia de desnutrición que tuvo el país, que veíamos en una de las láminas al inicio. Y en el caso del análisis prospectivo, el peso se traslada especialmente a los efectos que tiene en el ámbito de la salud, el sobrepeso y la obesidad. Algunas conclusiones brevemente. La siguiente. Como veíamos, el país ha mostrado una importante disminución de sus tasas de desnutrición, pero las prevalencias aún siguen siendo elevadas, no tanto como en otros países de la región, pero siguen siendo elevadas. Por lo tanto, es importante mantener los esfuerzos que se han venido realizando para erradicarla, puesto que acá los impactos son de largo plazo, es decir, aquí no solamente digamos, lo que más pesa, ¿verdad? Como vimos en los resultados, lo que más pesa son los impactos sobre la productividad en el país, y eso lo vemos en los años futuros. Por lo tanto, hay que trabajar hoy para reducir esos costos en el mediano y largo plazo. Y por otro lado, también lo que hemos observado es que, y eso, como les comentaba, en toda la región, es la irrupción que tiene el sobrepeso y la obesidad, con un impacto extremadamente grande sobre la carga de enfermedades no transmisibles, lo que tiene sus efectos muy fuertes en los costos para el sistema público especialmente, pero también un efecto importante en el ámbito del ausentismo laboral, o sea, por lo tanto impacta también en la productividad. Y para finalizar, mencionar que la incipiente transición demográfica que está atravesando Ecuador, como veíamos, la población entre 15 y 64 años todavía sigue creciendo levemente, es una ventana de oportunidad muy importante para el país, ya que todavía eso da una holgura para hacer inversiones antes de que esta población que llamamos en edad de trabajar comience a disminuir en términos relativos en el país y vaya adquiriendo cada vez más relevancia la población de adultos mayores, y por lo tanto
los efectos que tiene en la carga de enfermedad, especialmente de las enfermedades no transmisibles, y se traducirán en costos para el sistema público de salud. Muchas gracias. Quedo atento a sus comentarios y consultas.